Bien, estamos de vuelta con nuestro invitado de esta noche aquí en Edición Nocturna, el doctor Valentín Medrano. Hemos estado hablando sobre la última resolución de la Junta Central Electoral que elimina el voto, el llamado voto de arrastre en 26 provincias, pero en cambio deja en 6, la más grande del país, la más poblada, todavía ese voto que conocemos como voto de arrastre. Doctor, cuando yo pienso que todo me dice que todo va a terminar por decisión de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional es la que tiene la potestad para decir, de acuerdo con la Constitución, lo que está bien y lo que no está mal. Me recuerda aquella famosa frase que se hizo muy popular en la Revolución Rusa, que es decir, todo el poder a los soviets, todo el poder al Tribunal Constitucional, ¿no le parece? Sí, a mí me asusta un poco, no dejo de tener esos temores por el Tribunal Constitucional y ese poder omnímodo que le concede la Constitución. La creación de ese tribunal es un asunto para reflexionar, pero la reflexión tiene que hacerse en el derecho comparado y en las relaciones que se dieron en precedentes latinoamericanos con respecto al denominado gobierno de los jueces, que ocurrió en Colombia y en otras latitudes de Latinoamérica, donde los tribunales constitucionales prácticamente pusieron en jaque a los ejecutivos y a todo el sistema. A los poderes. Sí. Y establecer un asunto tan delicado, o sea, dejar al cuido y a la resolución de un tribunal un asunto tan delicado como el montaje, organización y la resolución final o el resultado final de lo que son unas elecciones, es un poco... Cuando hay leyes específicas para eso, ¿no? Exactamente. Y hay creado organismos constitucionalmente, órganos constitucionales creados a los fines de cada cosa. Por ejemplo, en el ámbito administrativo, la Junta Central Electoral. En la parte contenciosa, el Tribunal Superior Electoral. O sea que la misma Constitución... En la parte administrativa, en la cuestión del Tribunal Superior Administrativo. Superior Administrativo para los asuntos administrativos, en que una parte entre en contradicciones con las decisiones desde el punto de vista administrativo llevado a efecto por la Junta. En la práctica, esas instituciones tienen la penúltima palabra en las áreas que bajo su cargo. Exactamente. Porque la última la tiene el TC. Exacto. Y eso hay... Mira, la Constitución de la República dice que en el ámbito electoral, el Tribunal Superior Electoral tiene la última palabra. Cuando se trata de dirimir los conflictos. Cuando se trata de asuntos de índole contencioso. Exacto, de dirimir los conflictos. De índole contencioso. Sí, claro. En todo caso, como se trata, por ejemplo, los asuntos relativos a la Junta Central Electoral, aunque comportan derechos, porque el artículo 208 dice que el voto es un derecho y un deber, tiene la dualidad. Deber del ciudadano de votar, pero es como derecho, usted lo ejerce. Claro, a discreción. A discreción, voluntariosamente. Entonces, ese aspecto volutivo, por eso es legal la abstención, es legal, nadie puede ser obligado a votar. Sí, pero es un deber, la ciudadanía debe ejercer el derecho al voto, debe ejercer ese derecho porque la Constitución misma establece y obviamente la participación ciudadana es la que puede determinar, enrumbar hacia donde la mayoría considere que debe ir, pues el derrotero desde el punto de vista político-administrativo. O sea, el Estado lo construimos nosotros, a la forma en que nosotros considere que debe estar, que debe ser, que debe estar. Por ejemplo, la Constitución de la República es el andamiaje general, el encuadre de todo lo que comporta el Estado, sus poderes, que ya podríamos hablar de más de 3 poderes. La clásica división de los poderes de Montesquieu. Nosotros podríamos decir que hoy se cuenta con ese mismo, es un extrapoder. Bueno, aquí hay 5 poderes, el municipal, el de la prensa, el de todo el mundo. Y ahora el constitucional. El constitucional. El Tribunal Constitucional. Ahora, yo entiendo que para proteger los derechos de los ciudadanos, la garantía y la custodia de la Constitución y los derechos que fundamentales que están consagrados en esa carta, es bueno que exista una entidad con suficiente capacidad y conocimiento como para velar por el cumplimiento. Pero a mí me parece absurdo que el Tribunal Constitucional pueda restarle autoridad a la Junta Central Electoral para tomar decisiones que tengan que ver con el proceso electoral.
Sí, yo ahí con... Porque una cosa es que, si se trata de interpretaciones de un artículo de la Constitución. O de la ley. O de la ley. Bueno, pero ahí es justo incluso, creo que es hasta rico para el debate que haya divergencia de opinión con relación a ese desacuerdo. Pero yo creo que el Tribunal Constitucional no tiene ninguna potestad para decirle a la Junta, usted no puede hacer eso. Yo le dije lo que podría ocurrir. En el caso de que el Tribunal Constitucional malentienda que tiene capacidad de incidencia en el conflicto por venir. Yo le dije lo que puede ocurrir. Sí. Puede ocurrir que ellos, basado en la interpretación que dan del artículo 39, del cual tienen muchísimas sentencias, son constantes en términos decisionales en ese aspecto, podrían interpretarlo hacia allá. O el artículo 208, que ha sido muy poco zarandeado desde el punto de vista constitucional. Habría que ver entonces quién acciona y si tiene calidad para hacerlo, porque hay una serie de situaciones que aquí se han trocado, se han atrofiado desde el punto de vista procesal. Mire, nosotros tenemos un catálogo de derechos constitucionales que se llama Constitución de la República, todo, ¿verdad? Pero dentro de la Constitución de la República hay un subcatálogo de derechos fundamentales. Estos van desde el artículo 37 al artículo 72. El derecho a elegir y ser elegido del artículo 22 de la Constitución de la República no está dentro del catálogo de derechos fundamentales. El artículo 208 está fuera del catálogo de derechos fundamentales. El artículo 216... Es decir, el derecho a ser elegido no es un derecho fundamental. No es un derecho fundamental. Fundamental dentro del catálogo establecido por la Constitución misma, del epígrafe de derechos fundamentales. No está el derecho a elegir y ser elegido. Pero no está. Debería estar. Es un derecho constitucional. No ha sido un derecho fundamental, según la Constitución de la República. Ahora bien, ¿qué apertura? Pero el epígrafe de un capítulo es parte de la Constitución. Sí, porque la Constitución lo es todo. Sí. La Constitución son todos los artículos que forman parte de la misma. Ahora, la Constitución tiene subcatálogos. De aquí hasta aquí son los derechos económicos y sociales, de aquí a aquí son los derechos del Congreso, exactamente. Entonces, en el catálogo de derechos del ciudadano, que establece los derechos fundamentales, derechos del hombre y de la mujer, en ese catálogo de derechos que va, reitero, del 37 al 74. El derecho a la salud, el derecho a la educación. Que están todos esos derechos, exactamente. No está el derecho a elegir y ser elegido del artículo 22 de la Constitución de la República. Bueno, ¿se equivocó el legislador constitucional, el constituyente? Yo no sé si se equivocó. Lo cierto es que no está dentro de ese catálogo. Pero no lo hizo deliberadamente. Entonces, ahí viene el detalle. ¿Qué implica eso? Bueno, recuérdese que hay un artículo, el 110 de la Constitución de la República, que establece que los derechos constitucionales no son irretroactivos, pero no son limitativos. Por vía de consecuencia, un derecho que surja de tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima generación puede ser amparado desde el punto de vista constitucional o puede ser contenido, porque no son limitados, los derechos son progresivos. Pero desde el punto de vista procesal constitucional, que es la acción constitucional que se lleva a efecto para la preservación, manifestación, protección o exigencia de un derecho, no tiene cabida desde el punto de vista procesal constitucional. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué significa eso entonces? En la práctica, ¿qué significa? Que no todo el mundo puede accionar para procurar el amparo de ese derecho. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas, ¿es un derecho constitucional? Es un derecho fundamental. Los derechos de las personas son fundamentales. Son derechos... Entonces, pero cualquier decisión que se tome con relación a las elecciones dominicanas, por ejemplo, vulnera los derechos de los ciudadanos, de algunos ciudadanos. No, incide sobre los derechos, pero no vulnera derechos, porque usted y yo no somos candidatos. Por ejemplo, que las elecciones se den. Pero vulnera mi derecho a que se haga lo que yo entiendo que debe hacerse. No, es que lo que usted entienda que debe hacerse no es lo que se debe hacer. Es lo que entienden las leyes y las constituciones que deben hacerse. La constitución y las leyes es lo que debe hacerse. Porque yo puedo querer que las cosas salgan diferentes. Ahora, ¿cuál es mi relación con respecto al tema electoral? Mi derecho a elegir, mi derecho a ser elegido en el caso
de que llene las exigencias legalmente establecidas para ese último aspecto. El derecho a elegir, Derecho condicionado. el derecho a elegir que yo tengo no es un derecho condicionado, salvo por el hecho de que tengo que tener 18 años y no estar en una de las condiciones que establece la misma Constitución de la República para la pérdida de ese derecho constitucionalmente Bien, establecido. doctor, si usted me lo permite, tenemos que hacer otra pausa, regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros, que el tema es sumamente interesante y nos afecta a todos, con nosotros aquí en Edición Nocturna.